Hola, muy buenos días. Estamos transmitiendo en directo el tema, todavía no domino esto, pero así se empieza. Vamos a hablar sobre el dolor, ¿no? En toda su expresión, ¿no? Sea por muerte de un familiar, por las cosas que no resultan, o por un engaño, por un fraude, o cuando engañas, o puede ser el dolor causado por la distancia, un padre presente pero ausente, medio contradictorio, ¿no? Hay de todo un poquito. Y tenemos a mi amigo, a mi querido Ricardo Freire La Lama para dar su opinión al respecto. ¿Qué opinas del dolor? Yo tengo una duda al respecto a eso, porque hay muchas maneras de que uno puede de pronto mantenerse con ese dolor, que yo creo que ya el duelo sí es muy personal. Pero si ya pasan 2, 3 años y seguimos dolidos, y como que si recién se hubiera muerto, entonces estamos creando una constancia que nos puede, algunos los amargan, otros pierden su salud, otros pueden terminar con una pésima salud mental y en el fondo pues tiene un trasfondo, ¿no? Vamos a hablar con alguien que le encanta estos temas y está listo. Tenemos aquí a Ricardo Freire La Lama. ¿Tú qué opinas de esto? Yo tengo esa duda y tú me la podrías despegar. Bueno, ante todo tengo que llegar a un análisis no tan profundo, pero sí complementario, base para todo esto. Tenemos que comprender la relación de otras palabras que realmente nace latín, que es el dolus, que es la palabra dolo, y doleo, sufrir, en su origen. La palabra dolor se refiere principalmente a la sensación física de malestar como el dolor físico o la enfermedad sujeta a ese proceso. Ya, ok. Lo importante es que tú me respondas a la duda que yo tengo. ¿Qué es para ti el dolor fuera de lo que tú has leído respecto al tema en latín y todo lo demás? ¿Qué es lo que tú crees que a la mayoría nos pasa y que podríamos encontrar un camino liviano o realmente hay que pasarlo, procesarlo? No sé, dime tú. La vivencia del dolor, todos sin excepción la tenemos que pasar, desde nuestro nacimiento hasta fallecimiento. Cuando nosotros salimos de nuestra madre, sentimos el primer dolor, que es un cambio de ambiente de un momento que estamos internamente a un momento totalmente diferente. Ese dolor es el primero que sentimos. Es más, la primera manifestación en un niño es el primer grito que da. Claro, según también qué se presenta, pues obviamente, si tiene una patología o cosas por el estilo, que es lo que le sujeta a este mundo. Pero en el fondo, la realidad está en la creación de procesos que tiene que ver hacia la sensación que nosotros nos referimos como tal. Cuando creemos que nosotros sentimos un dolor, tendríamos que interpretar que lo sentimos porque verdaderamente sufrimos bajo ese síntoma. Pero hay una situación muy interesante. A veces, como bien explicamos anteriormente, hay dolores que no se manifiestan de la misma forma que otros. Se manifiestan por ciertos reconocimientos, por ciertas manifestaciones. Un padre ausente, como bien dijiste, solamente lo sentimos cuando fallece esa persona. Porque ese dolor, que es hasta cierto punto por sensación de ausente, que nunca esa persona lo tuvo cerca, se presenta como un dolor muy diferente a un dolor de la pérdida de un hijo, en sentido inverso. Porque uno es diferente, la sensación. Estamos muy pegados a la palabra sensación, emoción. Y estas son las bases primordiales para los procesos de ese dolor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí. Hola, ¿cómo estás? Michelle Cruz, Liz Romero, Silvio Torres. Gracias por estar presente. Cualquier duda, contacten, escriban. Estamos tratando de mejorar. Si hay alguna pregunta, háganla sin temor, que nosotros aquí leemos. Y si está en nuestras manos, pues conversar. Y si hay algún psicólogo, puede aportar increíblemente. Y nos podemos reunir por interno para que me regale unos minutos de su apreciación. Entonces, yo respecto al tema del dolor, por ejemplo, hay dolores que se manifiestan de un momento a otro. Por ejemplo, tú estás manejando un carro
y mientras estás manejando, estás distraído con tus actividades, concentrado obviamente en no atropellar a nadie, manejar bien, pero de pronto te asalta un recuerdo, ¿no? Por eventos, qué sé yo, escuchas una música y te recuerda un momento con tu padre, de lo bueno que fue contigo, de lo lindo que conversabas con él, sea bueno o mal momento, de pronto te motiva una lágrima, una emoción, y busca, yo por ejemplo cuando a mí me pasan esos eventos, yo sí soy emotiva, yo enseguida llamo a mis hermanos. Uy, si sabes que me acordé de mi papi, cuando él cantaba en el baño, patatín, patatán, y mis hermanos comienzan a emocionarse. Una vez que los veo tristes, taciturnos, yo me calmo porque a mí ya me pasó, y sigo manejando tranquila, pero no es un dolor no sería como dolor, pero sí es un dolor porque ya físicamente no lo veo, lo extraño, no puedo creer que algo tan bueno haya tenido en mi vida. Era el libro de Petete, si yo tenía una duda en el colegio, él sabía la respuesta, si no la investigaba, la indagaba, y es como a mí me gusta hacer las cosas, indagarlas, hasta tener pues la certeza de que por lo general no es que esté con la verdad, pero buscando lo más asertivo posible dentro de mi curiosidad, porque yo sí soy bien curiosa, como ahora. Entonces, Ricardo, ¿qué opinas con lo que te he dicho? Porque sí, a mí sí me cabe la duda, porque a qué le llamamos dolor, o como tú dices, esas manifestaciones, ¿a qué se deben, no? A ver, voy a ser un poco más claro todavía. El dolor es en el momento. Dolor es en el momento. No es que porque me recuerdo, porque ya estamos hablando de sensaciones y emociones que tenemos guardadas. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces esa manifestación de dolor es en el momento. Vemos el féretro de una persona fallecida, vemos un accidente de tránsito, vemos a alguien que muere en ese accidente de tránsito y peor si lo conocemos. Entonces ese es un dolor de ese momento. De ahí en nuestra mente se queda guardada esa fotografía, ese momento, ese evento. Y cuando nosotros, como bien decía, estaba en una situación que de repente con esa persona escuchamos una canción, nos pasó en un lugar tal que yo estoy otra vez en ese lugar, me sucede, es un recuerdo de esa emoción, de ese sustituir ese proceso que es triste. Nada más, ahí no existe realmente el dolor. Esa es la parte fundamental, o sea, rompemos la línea que hasta aquí dolor y hasta aquí emoción, recuerdos. Así es. Ya, porque a veces el recuerdo no es que sea malo, por ejemplo, en ese caso no era malo, pero sí me dio eso de que hoy una gata que desbarata las cosas. Sí me dio, como dice Ricardo, esa sensación de cómo es posible que ya no esté, ¿no? La gente de pronto le decimos el común denominador como yo, me duele su ausencia, ¿ya? Como los años de matrimonio que tuve y de pronto extrañas a ese compañero que fue muy bueno. Entonces, no sé, de pronto estoy aplicando mal la palabra. Ese recuerdo surge, esta emoción en ese momento. Se vuelve muy sentido, ¿no? Pero después pasa y sigo viviendo la vida. Más o menos creo que lo que estoy comprendiendo ahorita con lo que tú lo estás emitiendo tu criterio profesional en este tema, ¿no? Ya. Me parece interesante. Cuéntame. Es más, por ejemplo, uno tiene una sensación de dolor cuando de repente, sin querer, se ha lastimado, sin querer, se ha fracturado el brazo. Es un verdadero dolor. Llega y hay personas profesionales que, por ejemplo, se luxó el brazo, se dobló la muñeca, pero en ese momento en fresco, como se dice, uno lo coge y ¡tac! Lo ubica, porque es un solo dolor. Pero si usted lo hace luego de, qué sé yo, una hora, el cuerpo ya se enfrió, y trate de volverla a colocar en la misma situación, no va a ser el mismo dolor. Estoy explicando la diferenciación del dolor, no otra cosa. En el cual va a sentir un dolor mucho más extenso, mucho más largo, que tiene que usar sedantes, tiene que usar cosas. Si eso comparamos con un dolor, hablemos hasta un dolor espiritual en una sensación emocional, por decirte, la pérdida de alguien, no especificamos a quién, se fallece, y depende también cómo hayamos vivido de acuerdo a sus vivencias mutuas, esa empatía, entonces el dolor es fuerte o débil. Según esa sensación, vuelvo a repetir, en tiempo actual,
ha pasado 2, 3 años, lo mantenemos fijo, pero el día de su cumpleaños, el día que falleció, nos vamos a recordar. Y cuando nuestros amigos dicen, oye, te invitamos a la misa a 4 o 5 años, y nos encontramos con todos y nos recordamos, oye, era muy buena persona. Estamos bajo una sensación emocional. Es muy diferente, repito, al dolor real. El dolor real es del momento, en ese instante. Ahora, siempre, por eso está mal expresado. Mucha gente dice, oye, hace como 10 años me pasó esto y siento el mismo dolor. No, está sintiendo, es una sensación emocional. No está sintiendo el dolor que sintió en el momento que pasó eso. Porque es brusco, es violento, es relacionado a lo que él vive. Entonces, eso claro que agrava en nuestra mente, pero no es la misma forma, es la forma de la sensación. Es lo importante eso, básico. Oh, hola Mónica Navarro, ¿cómo estás? Javier Flores. Cuevas, ¿ves? Tu amigo. Bueno, respecto al dolor hay muchos temas, la verdad es que es interesante, muchas veces polémico. ¿Cuándo, en qué momento, cuando uno se encadena a un dolor, por ejemplo, hay personas que dicen, yo tomo mucho trago por el dolor o me he perdido en los vicios, en las sustancias, para olvidar, ¿ya? ¿En qué momento me encadeno a algo y duermo esa sensación? Creo que eso es lo que pretende cualquiera, ¿no? A veces uno no quiere sentir, esa sería la palabra, evitar sentir, ¿ya? ¿Por qué? Porque para mí sí es un honor tener mi vida. ¿Qué fue, Javier? Tener mi vida, ver cómo voy progresando y qué bueno que siempre falta algo por hacer, ¿no? Algo por aprender y todas esas vainas me gustan. Me gusta trabajar, me gusta ganar mi dinero, no preocuparme de vigilar a nadie, ni controlar a nadie, ni me gusta que me controlen. Pero sí me he puesto a pensar cuando a veces tú te reúnes con amigos y hay gente que dice, yo la verdad busco una reunión como para escapar de todo el día estresado, no me ha ido bien, no me han pagado, o no he vendido, o este mes estoy cero, ¿cómo hago? Tengo que pagar la luz, el agua, cosas cotidianas. Y nos vamos a un baile y no queremos aflojar la pista por nada del mundo, porque eso es como un bloqueo que uno forma. Esa duda tengo yo, Ricardo. ¿Qué nos puedes decir de tu criterio respecto a lo que te estoy comentando? ¿Por qué alguien busca la escapada de cualquier forma? A ver, cuando nosotros sufrimos un hecho violento, no violento, por acciones, por no acciones y diferentes tipos de rangos, tratamos de buscar soluciones. La situación de las soluciones realmente está en nosotros, pero hay alrededor de nosotros campos que nosotros no dominamos, situaciones que no dominamos, hechos que no dominamos. Lo importante ahí sería la actitud de la persona. Y esta actitud es la que tiene que usar el proceso que nosotros somos positivos. Si nosotros vamos por el lado positivo, dice, hasta de un vaso vacío encuentra éxito. O medio lleno es un éxito. Pero no, va más allá de eso. Con que alguien a ti se acerque y te diga, yo pienso que estoy de acuerdo con lo que tú dices, y no solamente lo que piensas, sino que de verdad que nosotros me debe cortar con lo que es malo, vamos por buen camino. Y llegar a ese proceso de que nosotros tomemos la rienda, hablemos de esta manera, de nuestra vida, nos permite ser conscientes, ser creados, como dicen, el Creador mismo nos enseñó, somos parte de Dios. Pero al ser parte de Dios, ¿qué debemos ser? Positivos, ser muy buenas personas y tratar que todos los demás se sientan llenas de esa energía que si tenemos nosotros, tenemos que enviárselas a ellos. A todos los que nos escuchan, nos están viendo, es esa energía la que nos da vitalidad. Dice, no, hoy me voy a levantar. Mejor dicho, mañana en la mañana me levanto mucho mejor. Y ese día va a ser el mejor día de mi vida. Y así constantemente luchar contra los
Lo que estamos hablando contra el dolor, los bloqueado. miedos, lo bloqueado, las emociones, es llegar a la profundidad tratar de llegar a la solución. Ahora, obviamente, de 1 a 2 no va a solucionarse. Es una constancia lucha, es un aprendizaje diario que poco a poco nos van a moldear y llegado un momento como que hacemos clip. Oye, tengo una duda al respecto de eso. Yo he escuchado que las personas sí luchan. Yo sí sé que todos hacemos el esfuerzo todos los días. Sí tenemos un problema y queremos vencerlo. Pero como tú dices, a veces no depende de uno porque el cerebro ha dejado de secretar una proteína de la satisfacción. Eso es otra cosa que vamos a la insanidad mental. Pero esa lucha de día a día muchas veces aparentemente no llega porque estamos convencidos de que estamos enfermos. Dice, yo ya acepté que estaba mal, yo ya acepté que me fue mal. Por eso siempre se recomienda no automedicarse, sino buscar un profesional, que no es que te va a solucionar el problema. Y eso quisiera que tú me lo digas, Ricardo. Un psicólogo no te va a resolver el problema, pero sí es necesario asistir a un psicólogo. Si no puedo, a pesar de tener mi voluntad, de levantarme temprano, de, como tú dices, tener la buena actitud, y a veces no es suficiente. Cuéntame, ¿en qué ayuda un psicólogo frente a estas cosas cuando uno siempre dice, busca un profesional? ¿Ya? Así como cuando uno busca un médico y te da una simple tos y te receta, ay, mi amigo me dijo, ay, esto me fue muy bien, pero es a él, pues, porque cada cuerpo es único, pienso yo, ¿no? Pero, ¿qué dices, Ricardo? Cuando nosotros hacemos terapias, la terapia está sujetada a todo un proceso. Es decir, que en las funerarias ya deben trabajar psicólogos clínicos, deben aportar, y hay un área de la psicología que justamente habla de ese momento de dolor. Y el psicólogo va dirigiendo no solamente a la esposa, al hijo, sino a todo el grupo familiar que nos hace ver de otra forma esa perspectiva. Porque el ¿Pero psicólogo, eso debería ser después del velorio? No, debe ser en el proceso del velorio. Es decir, eso sí está difícil, compañero. A ver, es decir, que no es que lo va a solucionar en ese momento, así no es, así no funciona. Es porque es un proceso que posteriormente del fallecimiento de la persona va a entrar en el proceso de toda la familia. Entonces, estamos hablando de la manifestación, de lo que hace un trabajo el psicólogo, eso estoy hablando. Pero de ahí la psicología básicamente no le va a dar la solución. Oiga, se murió y por ese motivo ya usted no debe sufrir. Así no funciona esto. El psicólogo primero escucha a la persona. Segundo, el psicólogo aclara y le dice, hay 7 u 8 caminos. Estos son los positivos y estos son los negativos. Usted es la persona que debe tomar la solución a su situación. Nunca, no existe un psicólogo que le diga, tiene que ser esto para esto. No somos pastillas, no somos una droga que nos acercamos y adivino y decimos, no, así no funciona. La psicología no fue creada desde esa perspectiva. El psicólogo, que lamentablemente hay un factor que está afectando, no al psicólogo, a todas las profesiones, es las redes, las famosas redes, cuando los tienen los remedios así. En la punta de la lengua, ya ustedes hacen eso y se soluciona. Así no funciona. Si fuera así, imagínense los miles de millones de personas que solamente por estar viendo un celular o a través de un proceso que le enseñen básico, ya se soluciona el problema. Sería fantástico, pero eso no pasa, no ocurre. El que se cree esa situación, lamentablemente está en el limbo. Está pensando que hay enanitos verdes en Marte, así por ejemplo. Pero en realidad eso no pasa, no pasa. El psicólogo es un orientador, es un capacitador, es un desarrollador de tus propios deseos, funciones creativas que tú tienes como ser humano. Eso es lo básico. No confundan, el psicólogo no se ha creado para ser el mago y que te dice, se soluciona esto. No. Pero es cierto, porque yo también pensaba así, tiene que darme una respuesta, para eso le estoy pagando, ¿no? Pero sí, yo comprendo, porque a todos nos ha pasado, ¿no? Nos pasa algo y te dicen, anda a buscar el doctor. No, ¿para qué voy a gastar plata? Si con lo que me da mi amiga, que le fue muy bien, es suficiente. ¿Ya? A mí me dan un remedio, lo compro en $3 y ya está. ¿Para qué voy a buscar un matasano? Ahora, ¿qué es lo que sucede con nuestros bellos doctores?
tú vas a un hospital, a cualquier hospital, que es lo que debe de cambiar esa mentalidad. Está bien que se busque el rendimiento de los médicos, pero el médico ahora ya no te oculta. El médico tendrías que pagar y particular no todo el mundo tiene. Entonces, si hay un verdadero médico que tenga vocación, muchas veces es vapuleado con los mismos médicos que trabajan en un sistema que sí debe ir mejorando nuestra salud. No te ponen atención, te dicen, ya eso es todo, tómese una acetaminofén y se acabó. Entonces, eso hace que desanime el ir a hacerse ver, la desidia de ser atendido. Las enfermeras que a veces quieren ser más mandonas que el doctor, o el doctor vapulea a las enfermeras. Es un circuito medio extraño. Entonces, yo admiro a las enfermeras, admiro a los médicos que aman su profesión, a todo profesional, abogado, arquitecto, todos son necesarios para lo que se requiera. Todos, visitadores médicos, nosotros los vendedores, todos somos importantes, pero nadie puede asumir que sabe algo cuando no lo sabe. Por eso es mejor escuchar al profesional. ¿Qué dices a lo que he comentado, mi estimado Ricardo, frente a esa duda? Exactamente. Basado en ese principio, tomamos esto. Los médicos actuales, el espíritu que tienen que tener ellos, un médico, ser como un investigador, tratar de llegar al fondo del problema del dolor, del síntoma, de eso se trata. Pero si no se toca algo básico, uy, me duele el hombro, y debe ser empático con el paciente. Ahora, eso no solamente se aplica en medicina, se aplica en psicología, se aplica en ingeniería, en arquitectura. Porque si usted va donde un profesional que usted le dice, bueno, quiere que le construya, esto cuesta, ¿no? O sea, se vuelve tan, hablemos así, altanero o sobreestimado según su conocimiento, entre comillas. No, de eso no se trata. Que no escucha ni sugerencias o el deseo que realmente quiere esa persona. Necesitas estar al mismo nivel de esa persona que le está pidiendo un requerimiento. Obviamente que hay que pagar, no hay ningún problema en ese sentido porque la ley es su trabajo. Pero más allá de eso, hacerle ver a esa persona que se está preocupando. Mira, estoy de acuerdo, esto pasa. Y es una conversación, no es que delante de una computadora está escribiendo como máquina de escribir a 1000, ¿cómo se llama? Parece, ya digo, es una computadora, mejor dicho. Él no es ni siquiera un profesional. Y le dice, está bien, tiene que tomar esto, por favor, váyase ahí al dispensario, le entregan los medicamentos y le espero ver una semana y pague $50. No es tanto que no pague, no es tanto que no le dé el medicamento, no, es la forma de interpretar lo que la otra persona le está comunicando. Seamos empáticos, seamos más allá de lo que podemos ser nosotros. Debemos darnos cuenta de esa deficiencia que tenemos para ir verdaderamente. Ese es un factor de dolor, porque le duele a uno que no le atiende en ese momento. A ese factor usemos la palabra exacta, dolor. Y nos duelen, a muchas personas nos duelen de muchas maneras. La indiferencia, la apatía, el importismo, la prepotencia. Ese es el factor crucial en todo esto y de la palabra dolor, básicamente. Oye, tú has tocado un punto muy interesante. Ahora, Elenita, has tocado un punto muy interesante. Muchas veces hasta un servicio, porque yo siempre pienso que es un servicio lo que damos a la comunidad. Por ejemplo, a mí me viene un cliente sobre una vivienda. A mí me encanta atenderlo. No es que yo sea una alfombra, pero caramba, él viene por una curiosidad, por un intento, una intención, ¿ya? Una intención de ver un lugar que ojalá le guste el que tengo y no se pierda esa oportunidad de tenerlo, ¿no? Que esa es mi visión como asesora financiera. Entonces, quiero saber si dentro de su economía sería posible que si le gusta a mí uno de mis modelos, pueda ser propietario y sería un placer que él viva en nuestras unidades. Así yo lo veo. Y yo pienso que así debe ser una tiendita. Cuando te atienden con qué cariño, tú no te vas ni siquiera al comisariato, tú vas a la tiendita porque te atienden súper bien. No hay esa frialdad que a veces uno encuentra con gente en otro nivel. Y sucede en todo, abajo y arriba. Tú vas a un lugar súper bonito, alegre. Yo tengo amigas muy lindas que están en un nivel súper bien, económicamente, social, todo lo que tú quieras. Pero son tan sencillas,
tan humildes, no han perdido la humildad, que cuidado, a veces se interpreta la palabra humildad con ser tontos o ser pobres. No, tienen esa humildad natural del buen servicio, hasta de la amistad, que es un placer, así sea una agüita, compartirla, ¿sí? Esa maravillosa amistad, esa sutileza de quererse, de esa manera de atendernos, y creo que ese es el clic que la humanidad debe fortalecer en cada instante que nos sucede algo. Tener la capacidad que, a pesar de que estás dolido, esa persona te necesita. Muchas veces estamos cerrados con el dolor y tenemos un hijo que también está sufriendo, que uno dice, bueno, fue mi mamá, no es tu mamá, es tu abuela, y tú no puedes sentir lo mismo que yo. O sea, nos enfrentamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestro compañero, y queremos que sientan igual que uno siente. Entonces, ante esa situación, sí me parece interesante tocar estos temas para dialogar y compartir opiniones, ¿no? Porque aquí esta es una opinión de una persona común y corriente, y me gusta compartirlo con Ricardo, que tiene muy buen desarrollo en los temas, y invitar a gente profesional poco a poco para emitir su criterio, ¿ya? No buscando que ustedes hagan lo que uno dice, ¿no? Pero sí, lo que siempre recomiendo es busquen un profesional, ¿sí? Acotando eso, Ricardo, de lo del dolor, ¿qué más nos tienes que decir con respecto al dolor? Por ejemplo, el de parto, de parto, y si pierdes ese hijo cuando partes, Ya. a pesar del dolor, ¿qué dolor es? ¿2 A por ver. 2? ¿Qué? A ver, existe algo que también debemos entender. Lo que estamos viviendo, lo que ya vimos con el asunto de la pandemia, hablamos de un dolor, de un sufrimiento, más que todo, porque ahí sí se mantiene el dolor y el sufrimiento de saber que de repente nos íbamos a morir, porque se creó una expectativa de morir, de muerte. Al crear eso, obviamente la gente comenzó a ser susceptible de esas manifestaciones en todo índole. De esa forma, hemos llegado a un nivel, hablemos así, que la sociedad no colaboró, porque cada uno quería aislarse más, porque mira, me voy a contagiar. Y si te lo decían abiertamente, eso sí. Entonces, tú te das cuenta que en la verbalización, acuérdense que la palabra es poder, obviamente no le levantas a la persona, más bien la haces que se caiga, que se deprima. En el caso, por ejemplo, cuando alguien, tú le ves que esté enferma, ya, y tú le dices, oye, te veo mal, más bien le estás hundiendo más, pues. Tampoco le voy a decir que se ve bien estando mal. No, tampoco así. ¿Cómo le digo? Cuéntame. O sea, decirle, mira, me parece que tú estás mejor que el otro día, que lo hayas visto, y de todas maneras te veo que necesitas un diagnóstico, un proceso que te dé alguien, que te vaya un médico, que te observe, porque tú te das cuenta y la otra persona, al tener ese proceso de empatía, que siempre estoy hablando, te va a llevar la comunicación al extremo que te dice, sí, me he sentido mal, y comienza a conversar contigo. El mismo hecho que participe ese vínculo que estás sufriendo es una puerta abierta a que tú le ayudes. Y el momento que tú le ayudas es en el momento que tú llegas más allá de eso. O sea, el escuchar, el compartir su dolor, porque hay un dolor ahí. Entonces, esa participación es básica. Es la parte fundamental de todo principio de ayuda. En la muerte de un hijo, en la muerte de alguien que no necesariamente sean familia, que tú te vas, por ejemplo, mucha gente va a un velorio. Y el velorio, bueno, ya no es tanto, porque hace poco he estado en algunos velorios, antes se pasaban contando chistes. Pero ahora no, he visto más empatía, la gente se acercaba, conversaban, porque yo también conversé en esa situación, lo que yo he vivido con esa persona. Y entonces el hijo, la esposa, los nietos que estaban ahí, obviamente compartíamos ese momento, y lo cual llega a una situación de soft en el cual estamos totalmente tratando de equilibrarnos todos. Yo claro que estaba con una tristeza, pero no llevaba a la tristeza que tenían ellos. Era mucho más elevada porque son familiares. Entonces, todos esos pequeños detalles, cuando sumas, te das cuenta verdaderamente cómo es el fondo original del dolor. Pero cuando recién comienza, Coca. Bueno, yo te cuento una anécdota. Yo creo que no es tanto de contar chistes, depende del velorio y del muerto.
Por ejemplo, cuando en vida el que fue mi esposo me acompañó, nos fuimos a un velorio. El muerto era el mejor amigo de él. Creo que era el quinto o sexto hijo que se le moría a esa pareja. Los amigos estábamos ahí y estábamos muertos de la risa acordándonos de las cosas que se compartían con él. Y la madre se levantó y dijimos, uy, nos van a retar. Y la señora dijo, oye, si saben que estoy muy feliz, escucharlos reír, compartir los recuerdos de él, como él era tan de buen humor y era tan gozón, ¿no? Era muy gozón el hombre. Él está aquí feliz, mi hijo está feliz de saber que están aquí. Y en lugar de reírnos todos, casi lloramos con ella. Y que estábamos gozando, acordándonos de los chistes. Por eso te dije, cuando tú mencionaste los chistes, depende, ¿no? Mucho depende, porque nosotros sí fuimos muy felices viendo, compartiendo. Muchas veces tú en un velorio estás muerto de la risa, pero no es que estás afuera de la empatía del amigo. Es más, con el mismo hijo te matas de la risa de las cosas que el papá o el hermano que esté en el féretro lo hacía. O sea, depende, ¿no? Hay momentos que lloran y uno los abraza. Por ejemplo, tengo una amiga que hace poco se le murió su hermana y fue terrible. En un momento que la vi, no podía creerle. Yo le escribí, no puede ser, se murió tu hermana. Un abrazo, lo único que le dije. Pero es una linda mujer, sé que está dolida, pero una mujer muy bella, tanto como la hermana que está en el cielo, y sé que va a avanzar muy bien su vida, y esa es una bendición que se multiplica, porque su vida fue excelente, ¿no? Sí, depende del punto de vista, yo creo que depende del grupo, el entorno en que se haya desarrollado la persona que se va, ¿no? Porque a mí no me gustaría que, bueno, no creo que me lleguen a velar, yo que sí quiero que me cremen, pero si me llegan a velar antes de cremar, yo no quiero causar dolor. Sé que van a llorar, pero sí me gustaría que se alegren de mis tonteras, de lo que yo decía, o hacía, o dejé de hacer, o que no hice, bueno. ¿Ya? ¿Qué opinas tú? Debería ser así el mundo, pero lamentablemente no todos tienen esa posición, ¿ya? Pero obviamente sí, debemos nosotros superar, ir escala a escala, yendo hacia el nivel positivo y hacia arriba, no el nivel, ir bajando más bien niveles bajos y llegar abajo, al fondo, y que eso duela, porque ahí viene el proceso del dolor. O sea, el dolor está conectado a ese temor, pero no es un dolor verdadero, es un dolor creado de miedo. Ahí va el miedo. Ahí viene el miedo, viene el sufrimiento. O sea, ya digo, hay un síntoma dentro de otro que son realmente las emociones. Esas emociones enquistadas en cosas más terribles. Entonces ya deja de ser dolor. Ahora, una cosa, Ricardo. Tú sabes que las emociones, así como te suben, te activan el proceso de la inmunología, la química del cuerpo, la protección, ¿cómo es que dicen el sistema inmunológico? Se activa la sanidad mental, todo. Asimismo, cuando uno va de declive y se entrega a esa emoción, imaginando un dolor, creándolo, como tú dices, también entran situaciones anómalas que comienzan a deteriorar las células, el funcionamiento, la saliva, los riñones, los pulmones, la visión, incluso puedes tener pesadillas, no duermes y puedes ocasionar un problema neurológico. Tengo esa duda, ¿será así, Ricardo? Puede ser así. Y algunos que son religiosos, digamos, se te mete el diablo. No puedo decir, entran pensamientos oscuros, las vibraciones, te entras, bueno, yo sí creo en las vibraciones, en que tú puedes, así como tú puedes encadenar y atraer las cosas buenas, también puedes atraer las cosas malas. No sé si me equivoque. ¿Qué dices tú, Ricardo, respecto a esto? Tengo esa duda. A ver, realmente la medicina, vamos a unir la psicología, la psiquiatría y todas las ramas de la medicina de hace 15 años, 20 años, realmente está cambiando. El que no acepte este cambio se quedaría atrás, así de sencillo y fácil. Cada órgano resguarda una emoción, un sentimiento. Cuando nosotros tenemos ese sentimiento negativo,
es cuando se activan las células, cuando se activan en sentido negativo, se vuelven daño al mismo órgano. Cada patología tiene un principio que es un síntoma, y el síntoma tiene un origen. Tanto ha cambiado la medicina y los nuevos conceptos, que en este rato, hace 12, 15 años, el ojo dejó de ser un órgano, ahora es considerado un músculo. Hace 2, 3 meses se está estudiando, y tal vez sea una especialidad que se vaya a hacer, un órgano que se encuentra en la parte interna del estómago, que hace funciones, o sea, se descubrió, aunque esto ya tiene muchos años, se sabe que está vinculado con el segundo cerebro, que acuérdense que el estómago tiene neuronas también. O sea, todos estos pequeños detalles, si uno se pone a analizar, y en los estudios de las diferentes Oxford, Yale, todas las universidades que están estudiando ya más profundamente este hecho, han llegado a determinar que ya van a haber nuevas carreras por estos factores que están cambiando a nivel de las situaciones. Pero bien, asimismo, hay cuestiones que tienen que ver con los procesos de las mismas personas que nosotros llamamos milagros. Hay personas que están muy graves y de repente en menos de 3, 4 días se puso mejor. Se hacen los exámenes y en los exámenes demuestra una subida increíble, lo que tú acabas de decir, de células que son de tu cuerpo mismo, que te hicieron autodefensa de tu organismo. ¿Y cómo pasó esto? Como el médico, ya digo, se está olvidando de ser investigador y no coge al paciente y le dice que tomó. Si se pusiera a estudiar un poquito más, se diera cuenta de la parte emocional que está surgiendo. De repente viene un hijo que no le había visto en años, que si hay constancia de esa, el mismo doctor que estoy refiriéndome a la nueva medicina, se llama el doctor Hartmann, es alemán, a él le pasó y a su esposa, los dos tuvieron cáncer. El uno tuvo cáncer en los testículos y la mujer cáncer de senos. Y él cambió su vida y de un médico tradicional alemán se transformó en un médico, hablemos emocional, en un médico que comprender por qué razón actuaba tal o cual órgano. Existe un libro que es la base de él y de ahí la nueva medicina alemana que se llama Las 5 leyes biológicas del Dr. Hartmann. Está por Google, pueden encontrar, no hay ningún problema. El asunto va más allá porque si las personas tomamos como un principio que nosotros somos la cura y la enfermedad, podemos resolver muchas cosas. Debemos llegarnos a hacer hablemos, hasta de repente no vaya a un psicólogo, ya, hágase un autoanálisis y llegue a lo más profundo de usted. Practique yoga, practique Feng Shui. Hay muchas ramas o filosofías, hablamos de esa forma, en las cuales tomamos nuestro cuerpo como una integración del universo. Ahí hablamos de energías. Siempre las energías son buenas. Acuérdense, siempre digo esta frase, y existe, no es mía por si acaso, que dicen, la energía básica o la palabra, que es el verbo, es la que le genera todo tipo de factores, positivos o negativos. Esa es la conclusión que podemos decir en total. Interesantísimo. La verdad es que a mí me encantan estas tertulias. Otro tema que después lo vamos a tratar, pero ahorita me interesó mucho, es las sensaciones, ¿sí? Las sensaciones de cómo nosotros podemos lograr aprender. Tú invitas a que uno se comience a conocer en las emociones, ¿no? Pero muchas veces estamos tan imbuidos en ese poder equivocado, porque eso es un poder también que uno mismo ejerce contra uno mismo. Porque uno, como tú dices, es cura y la enfermedad. Y a veces no cerramos en el conocimiento y no permitimos soltar. ¿Por qué? Yo tengo esa duda. Sabiendo qué es lo que nos está pasando, en qué momento no cedemos a nosotros mismos un ápice para probar que sí es posible esa sanación llevada de la mano de un médico
que conjugue esa manera de entenderte, no de buscar comprenderte ni de solucionarte la vida, pero sí decir, escuchar al paciente, qué es lo que, cómo usted se levanta. ¿Ya? Yo tengo un hermano que es médico, y por eso le dicen que es como un sacerdote. Él cuando está con un paciente, bueno, no habla como yo, él tiene una voz espectacular cuando está con el paciente. Y entonces, usted, cuando duerme, ¿de qué lado duerme? Cuando se levanta, ¿cómo se levanta? ¿Qué piensa al levantarse? ¿Toma agua? Y ahí comienza él, fuera del diagnóstico que tiene que dar por los exámenes que ya ha solicitado para tener certeza, ¿no? ¿Qué opinas tú, querido Ricardo? A ver, ya tomamos la energía, tomamos ya la parte oriental y occidental, verdaderamente la medicina. Cuando una persona se acuesta del lado izquierdo, hay una limpieza linfática. Esa es la pregunta. O sea, por eso no le voy a decir, oiga, ¿usted qué le pasa? Pero, sino que yo ya sé, por eso es mi pregunta basada en eso. Entonces yo sí, así también me manejo en ese sentido, porque yo me manejo en las dos formas. Soy médico y soy psicólogo. Entonces yo no llego y lo atropello a la otra persona. Oiga, sí, usted está enfermo y que un pocotón de cosas. No, no me interesa eso. Me interesa sentirle a esa persona que me cuente él mismo sus síntomas, como realmente son, cómo él siente y qué ve, ¿ya? Aunque yo ya me doy cuenta hacia dónde se canaliza esa situación. La mayoría de personas, volvemos a la parte de autoanálisis, la mayoría de personas, yo el mejor consejo que les doy es ser alegres. Ahora bien, yo tengo un caso que les voy a contar, sin nombres obviamente, de una persona que durante más o menos 70 años o 65 trabajó como contador público en una gran empresa. Y de repente se jubiló, fue y los hijos, ya mayores, papá, esta casa es suya, así que usted se queda ahí. Claro, le mandaban su pensión, le ayudaban con dinero. Entonces él lo único que hacía era hacer las compras, iba al mercado, regresaba, él mismo se cocinaba, a veces le iban a visitar a los hijos, pero poco a poco se iba marchitando, se iba así haciéndose como un bulliquito, así pequeñito, ¿no? Y llegó, pues lo conozco, me dijo, Ricardo, mira, quiero conversar contigo, y comenzamos a conversar. Primero que él me comenzaba de enfermedades, le digo, no me hables nada de enfermedades, quiero que me digas qué es de tu vida, qué estás haciendo tú. Bueno, dice, yo llego, me acuesto, prendo el televisor. Le digo, te estás muriendo tú mismo. Pero antes, repito, antes de que él me contara todo lo que le pasaba, ¿ya? Solamente estaba escuchándolo a él y lo que él hacía. Entonces digo, no hagas eso, le digo. Escucha. Y me acuerdo tanto de esta historia que me encontré con el hijo abajo. Le digo, oye, hermano, le digo, ¿y qué música le gusta? Pasillo. No. Digo, consíguete música, no tampoco actual, ni reggaetón, ni de esa cosa, ¿no? Pero un poquito más actual, que sean españoles, que sean mexicanos, pero que sea música romántica, si a él le gusta la música romántica. A él le gustaba, claro, los Panchos, mucho más antiguos, pero bueno, él le regaló un aparato, le puso la música, y yo sí, como consejo, le digo, mira, escucha, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, esa música, solamente esa hora, nada más. Bueno, no lo volví a ver más de un mes después. El hombre me encontró, hola Ricardo, más alegre, más entusiasta. Ya, y le digo, ¿qué estás haciendo? No, me dice, de verdad, me ha hecho muy bien la música. No estoy escuchando, te voy a decir la verdad, no escucho de 7 a 8, 8 a 9, no. Estoy escuchando toda la mañana, me dice. Y eso me ha levantado el ánimo. Yo ahora me pongo me pongo a preparar un simple plato y me pongo a bailar al lado del plato. Muy bien. Me dice, pero algo más me falta. Fácil. Le digo, mira, busca una distracción. Le digo, ¿pintar? No sé pintar. No, claro, no sabes muchas cosas. Le digo, pero inténtalo. Entonces de repente comenzó con un lápiz que más o menos le indiqué, comenzó a hacer dibujos. Pasó 2 meses. Lo volví a encontrar otra vez. Ahora se había puesto a hacer acuarelas. O sea, y pinta muy bien hasta la actualidad. El hombre, en otras palabras, en edad mental, tiene 72, 74 años. En edad emocional está por los 45, 40 años. ¿Cómo se logra esto? A través de ese proceso emocional que no lo doy yo. Solamente lo único que hice fue abrirle la puerta que él escoja. Y él lo hizo. Ahora,
lo que posteriormente, que me he vuelto a encontrar, posteriormente le dije, hermano, hagamos lo último que... ¿Qué es lo que tú querías decirme que estabas enfermo? Oye, hermano, de verdad, cuando yo te vi la primera vez me dolía en la cabeza. Ya no tengo dolor de cabeza. Me dolían las piernas, ya no tengo dolor de piernas. Bueno, en pocas palabras, todos sus síntomas se habían ido. Se habían ido. Entonces, allí yo no utilicé ningún medicamento. Todo fue la palabra, el verbo con el cual te comunicas y que existía una empatía con él, hasta la actualidad. Y nos llevamos muy bien, conversamos. Eso sí, me han mandado pacientes, obviamente que converso de otra manera, porque obviamente son otras cosas totalmente diferentes, pero el hombre está feliz, ¿ya? Entonces, de eso se trata todo esto. Bueno, en el fondo yo creo que lo resumiría estímulos. Sí. Tú puedes estimular incluso la medicina con nuestros pacientes de Alzheimer, que eso vamos a tocar otro día. Yeah. Buscamos un médico amigo tuyo. Alzheimer, demencia senil, hay activadores, estimuladores. Descubren que el problema de la broca, por golpe o por lo que sea, traumas, hacen que la parte derecha, donde está la comunicación, izquierda, la derecha, aquí, golpe y la izquierda, aquí, temporal. Ya, pero el de él es de la derecha. No, es que se traslada. El otro. Bueno, eso es una explicación. Ya, ahí sí no entro porque no sé. Pero es muy interesante porque si estos estimuladores, en este caso Ricardo fue un estimulador, mandó palabras, él escogió que más le gustaba, comenzó a poner en práctica y le resultó. Estimuló, él mismo provocó, él se volvió un estímulo hacia sí mismo, teniendo algo externo que comenzó a darle satisfacción. Al satisfacer, crea la proteína del cerebro, el cuerpo comienza a vitalizarse y a cambiar. ¡Qué increíble! Bueno, pues entonces, Ricardo, hemos terminado esta noche. Siempre un gusto tenerte. Y bueno, él nos va a ayudar siempre con sus colegas y sus amigos, pues, a tener reuniones más interesantes. Déjenme ver si esta semana, o el viernes, o el martes o miércoles de la próxima semana tenemos otro tema, pero ya lo hago directo porque poner invitación no me gusta porque todavía no domino esto, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, gracias Javier, gracias los que han estado presentes. Hernán, muchas gracias, como siempre, un buen amigo que está presente. Y toda la gente que estuvo, ¿no? Esperemos pues que les guste. Esto también lo voy a replicar en YouTube, y para que no se pierda este comentario, estas opiniones, ¿no? Ricardo, ¿alguna palabra? El mensaje que les voy a dejar a todos ustedes son: crean en ustedes mismos, Dios está con ustedes y ustedes son parte de Dios. Y simple, eso es todo, nada más. Buenas noches.